Buenas noches, estudiantes de octavo del proyecto Centroamérica. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo material en el que vamos a hablar hoy un poquito más sobre semejanza de triángulos. Ya la definición la habíamos anotado o la habíamos socializado en el video anterior. En este caso, pues vamos a hablar ya más directamente de la semejanza. Triángulos semejantes son aquellos que no son iguales, pero que sí se parecen mucho. Entonces, vamos a considerar dos triángulos. El triángulo OPQ. Y vamos a poner aquí que es un triángulo rectángulo. Y vamos a hacer uno más grande. Evidentemente mis dibujos a mano alzada no son lo ideal, pero bueno, espero comprendan ustedes también la situación. RTS. Entonces son dos triángulos que no son iguales, pero que se parecen en cierta manera. La definición que habíamos anotado era de que los ángulos homólogos tienen que ser congruentes. Entonces aquí vamos a poner que estos ángulos miden 30 y aquí vamos a poner un 60 y aquí un 60. Y que los lados homólogos deben ser proporcionales. Entonces vamos a poner medidas aquí al azar. 3, 4 y 5 y aquí 6, 8 y 10. ¿A qué se refiere con que los lados homólogos sean proporcionales? Bueno, ya sabemos o ya habíamos dejado escrito en la sesión anterior cuando los puntos son homólogos. En este caso, O es homólogo de R, P es homólogo de T y Q es homólogo de S. Yo les había dicho que podíamos eh, anotarlo pensando en que, bueno, son los puntos que están en la misma posición entre los triángulos. Por ejemplo, O es el punto de arriba, R es el punto de arriba, son homólogos. P es el ángulo, el punto que tiene el ángulo 90, T es el ángulo de 90, entonces son homólogos. Y Q es el punto a la derecha, S es el punto a la derecha, son los puntos homólogos. Entonces, cuando hablamos de semejanza, se debe cumplir que los ángulos homólogos sean congruentes. Entonces, en este caso, O es igual que R, miren lo mismo, 30 cada uno. P es igual que T, que el ángulo T. Son homólogos y miden igual, miden 90. Y el ángulo Q mide lo mismo que el ángulo S. Son homólogos. Ahora vamos con los lados que son proporcionales. Vamos a ponerlo aquí. OP, ¿con quién es homólogo? Con RT. PQ es homólogo con TS. Y OQ es homólogo con RS. Veámoslo con números, porque ya lo tengo con letras. OP mide 3 y RT mide 6. PQ mide 4, TS mide 8 y OQ mide 5, RS mide 10. Si hacemos las divisiones, 3 entre 6, 4 entre 8 y 5 entre 10, cada división nos va a dar 0,5. Entonces, como los tres resultados dieron exactamente igual, lo que quiere decir es que estos lados que son homólogos son proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sean proporcionales. Y cuando yo los divido me van a dar lo mismo. Si hubiera hecho la división al revés, R entre T, T entre S y RS entre OQ, las tres divisiones me hubieran dado 2. Si ustedes son observadores, las medidas de este triángulo pequeño, entre comillas, son la mitad de las medidas de este triángulo grande, entre comillas. Entonces, si yo cumplo o si se cumple que los tres triángulos, ángulos homólogos, son congruentes entre sí y que los lados homólogos son proporcionales entre sí, entonces podemos afirmar que los triángulos son semejantes.
El resultado de las divisiones, en este caso 5, le conocemos como razón de proporcionalidad. Razón de proporcionalidad. Entonces, insisto, si se cumple que los ángulos homólogos son congruentes entre sí y que los lados homólogos son proporcionales entre sí, los triángulos son semejantes. ¿Cómo se denota? ¿Cómo se escribe? Bueno, vamos a darle nombre al primer triángulo, OPQ. Es el triángulo OPQ. Es semejante al siguiente triángulo. Entonces, el primer triángulo uno lo toma como quiere o se lo dan como se quiera, pero el segundo va con sus homólogos. Entonces, el homólogo de O es R, entonces va R primero. El homólogo de P es T, entonces T va de segundo. Y el homólogo de Q es S, S va de tercero. Entonces, el primer orden, el ejercicio lo va a dar o yo lo voy a dar. Y el segundo orden depende estrictamente del primero. Hagamos, pero lo más importante es este símbolo, que significa semejante. Hagámosle otro orden. PQO, entonces triángulo PQO, semejante con el homólogo de P es T, entonces T va de primero. El homólogo de Q es S, entonces S va de segundo. Y O, que es el tercero, es homólogo con R y R va de tercero. Entonces, lo primero que debemos considerar en la semejanza es, primero, que los ángulos sean congruentes entre sí y después que los lados sean proporcionales entre sí. Dicho esto, pues bueno, hay tres criterios para determinar si dos triángulos son semejantes. Vamos con los criterios. El primer criterio es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. Quiere decir que los triángulos homólogos son congruentes, los ángulos homólogos, perdón. Ángulo, ángulo, ángulo. Los ángulos homólogos son congruentes. O sea, miden lo mismo. Entonces, si yo tengo este triángulo, vamos a ponerlo por aquí. A, B, C. Vamos a ponerle aquí 60, 50, 70. Entonces aquí tengo otro triángulo. D, E, F. Este mide 60, este mide 50 y este mide 70. Sin importar cuánto midan los lados, si los tres ángulos miden iguales entre sí, los triángulos son semejantes. Y aquí podríamos decir, bueno, ¿quién es el homólogo de A? Entonces el homólogo de A es D. El homólogo de B es E. Y el homólogo del ángulo C sería el ángulo F. Entonces, como se cumple que son iguales entre sí, podemos decir que el triángulo ABC es semejante con, vamos con el orden de los homólogos, el homólogo de A es D, el homólogo de B es C, E, y el último sería F. Primer criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Si los ángulos homólogos entre sí son congruentes, los triángulos son semejantes sin importar las medidas de los lados. Segundo criterio, criterio lado, lado, lado. Entonces, si los pares de lados homólogos, si los pares de lados homólogos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes aunque no conozca la medida de sus lados. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una variación. Aquí tengo el triángulo
A, B, C. Y este lado mide 4, este lado mide 5 y este lado mide 6. Y aquí tengo el triángulo D, E y F. Este lado mide 8, este lado mide 12 y este lado mide 10. Si ustedes son observadores, este triángulo, las medidas de este triángulo son el doble que las de este otro. Entonces, ¿quiénes son los lados homólogos? Bueno, yo tengo aquí que el lado AB es homólogo con, va a ser al revés, del triángulo grande al triángulo pequeño. EF con AB. Tengo el lado DF con el lado AC. Y tengo el lado ED con el lado BC. Pasemos a números para que vean que dan lo mismo. Entonces, 8 entre 4. Porque EF mide 8 y AB mide 4. TF mide 10 y AC mide 5. ED mide 12 y BC mide 6. Esas divisiones todas van a dar 2. Entonces, como todos los lados son proporcionales entre sí, los triángulos son semejantes. ¿Cuál sería el nombre de los triángulos? Bueno, el triángulo, vamos a ponerle ABC, es semejante con, y aquí es muy importante que ustedes guarden el orden. Vean que puse ABC. Entonces empiezo con AB que mide 8 y termino con el C que mide 6. Entonces, perdón, que mide 4 y mide 6. Entonces debo hacerlo con el 8 y 4. Entonces sería el triángulo F, E, D. Entonces nótenlo. AB mide 4, FE mide 8. BC mide 6, ED mide 12. Y AC mide 5, que son las últimas dos letras. Y FD, que son las últimas letras también mide 10. Entonces son semejantes. Y el último criterio de semejanza, el último criterio de semejanza son 3. El último criterio es el criterio lado, ángulo, lado. Y dice que dos pares de lados homólogos son proporcionales y un ángulo, bueno, el ángulo que determinan es congruente. Entonces vamos a poner aquí, no sé, este triángulo que el ángulo mide 90, vamos a llamarle A, B, C. Y vamos a tener otro triángulo un poquito más grande, pero volteado. Aquí está D, E y F. Aquí esto mide, vamos a ponerle aquí 6 y 8. Y aquí vamos a ponerle 18 y 24. Vean que no hay otra medida de otro ángulo, de otro lado. Pero este lado mide la tercera parte de este. Digamos que es el cateto vertical. Y este que está acá mide la tercera parte de ese que está en horizontal también. Y estos dos lados forman un ángulo de 90 y estos dos lados también forman un ángulo de 90. Entonces los triángulos son semejantes. Escribámoslo en letras. El segmento BC con ED y el segmento AB con el segmento FD. Pasándolo a números, tendríamos 8 sobre 18 y 6 sobre 24. Y esas dos divisiones me dan 0,33333. Dan el mismo resultado, son proporcionales. Y el ángulo B es igual que el ángulo D. Los dos miden 90. Entonces los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante con el triángulo
F de E. Entonces, en conclusión, si yo tengo un ejercicio donde me dan las tres medidas de los ángulos del triángulo, de los dos triángulos, el criterio es ángulo, ángulo, ángulo. Si me dan las medidas o las tres medidas de los lados de los dos triángulos, el criterio es lado, lado, lado. Y si me dan dos lados y un ángulo, el criterio es lado, ángulo, lado. Nos vemos en la sesión de Meet y adjuntaré, espero, una práctica. Si no, en la próxima sesión, cuando veamos congruencia, pues ya pondré una práctica de ambos. Saludos.